Sabemos que toda la palabra de Dios es útil para corregir, útil para instruir en justicia, que buscamos animarnos a cada uno de nosotros, a pesar de los tiempos que podamos estar viviendo, podamos entender, ¿no?, que la palabra de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Desde comenzar el tiempo de la predicación, este mensaje que Dios me ha permitido compartir en este día con ustedes, yo quiero que podamos tomar un minuto para orar al Señor y que podamos nosotros, antes de este tiempo, ponernos a cuenta, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho antes de comenzar este tiempo de alabanza y adoración, pero es importante que vengamos delante de la presencia del Señor como Él quiere vernos. Así que les pido que usted pueda allí en este momento tomar un tiempo aquí de reflexión, la presencia de Dios que está aquí con nosotros, porque dice la palabra que donde dos o más están reunidos, allí la presencia del Señor habita en medio de ellos. Yo lo creo. Y creo que la presencia de Dios está aquí con nosotros el día de hoy. Así que te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, de todos nosotros que estás aquí con nosotros en este día, Padre. Porque tú eres suficientemente bueno para permitirnos habitar en tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros errores, Padre Santo, por todo aquello que hayamos dicho, hecho o pensado en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad en esta semana, Señor. Y nosotros queremos ponernos a cuenta en este día, en este momento, Señor, aquí en tu presencia, Señor, contigo. Queremos pedirte perdón, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y nosotros queremos, Padre Santo, anexarnos a esa voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta. Que muchas veces no la entendemos, Señor, pero que sabemos que lo mejor está por venir, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a aquellos que se conectan en las redes sociales, Señor. Que este mensaje, Señor, que vas a hablar tú el día de hoy a través de mí, Señor, que sea tú llevando a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, ministrándonos en tus palabras y haciéndonos ver, Señor, que cuán bueno eres tú, Señor, y cuán bueno y maravillosas son tus obras, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, la honra, el poder y el honor a ti, Padre. Amén y amén. Ahora sí, Dios les continúe bendiciendo. Permítanme un momento tomar un poco de agua. Me reseco un poco la garganta. Bien, fíjense que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos bastante convulsivos, ¿no? Para la mayoría de las personas son tiempos donde muchas veces nos enfrentamos a retos que en algún otro momento no habíamos podido atravesar, pero que gracias al favor y a la gracia de Dios es que podemos nosotros atravesar esas montañas que a veces vemos tan empinadas en nuestras vidas. Muchas veces a nosotros nos toca, ¿a cuántos de nosotros no nos toca vivir esos tiempos de oscuridad, verdad? Pero que sabemos que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. ¿Quiénes lo creen? Amén. ¿Quiénes entienden que a pesar de las circunstancias, cómo pueden levantarse de los colores, de las formas, de los tamaños? Sabemos que tenemos un Dios que nos ayuda a pasar las adversidades en todo momento, ¿verdad que sí? Amén. Y hay tiempos oscuros que cada uno de nosotros experimenta cuando estamos abrumados y no sabemos qué hacer. Muchas veces, a mí me ha tocado ese punto, ¿no? No saber qué hacer en diferentes circunstancias que he enfrentado en mi vida. Pero sí he tenido claro, presente, y que quiero que hoy usted se vaya con ese fundamento, que cuando usted no sabe qué hacer, Cristo sí sabe qué hacer. Y es importante entender eso, ¿no? Porque si estás atravesando un momento oscuro, en este momento, en este lapso del tiempo de tu vida, Dios promete consolarnos nuestras heridas, sanar nuestra alma, calmar aún nuestros temores y nos reposa en una gran esperanza que todo lo mejor está por venir. No solamente se trata en el plano que nosotros vemos en lo temporal, porque nosotros muchas veces tenemos una visión temporal de lo que puede suceder. ¿Quién aquí puede ver el futuro? Yo no puedo. Pero sí tengo la certeza y la convicción de que todo estará bien, porque la palabra de Dios dice: todas las cosas le ayudan a bien a aquellos cuyo conforme a su propósito han sido llamados, ¿verdad? ¿Quiénes han sido llamados conforme al propósito de Dios aquí? Amén. A usted le va a ir bien, mi hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y eso nos brinda una convicción total y absoluta de que aunque las montañas sean muy grandes de atravesar, todas las cosas estarán bien.
Y es que todos experimentamos desafíos en la vida. ¿Quién no ha experimentado desafíos? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado algún desafío. Algún desafío donde vemos que las cosas son un poco, a nuestra perspectiva, difícil de resolverse. Por ejemplo, situaciones financieras donde vemos que muchas veces, Dios mío, ¿cuándo terminaré de pagar esa deuda? Por ejemplo, a mí me ha pasado eso. Sin embargo, Dios se ha encargado, así como a cada uno de nosotros, de demostrarnos que su fidelidad está en todo momento para cada uno de nosotros. Amén. ¿O quién puede decir que Dios no ha sido suficiente fiel en esos momentos de la vida? Dios ha sido tanto proveedor como padre, ha sido tanto padre como maestro, ha sido el maestro como amigo. Yo creo que es el consuelo que nosotros necesitamos en nuestra vida todos los días. Y es que vivimos en un mundo lleno de desafíos y de dificultades, y en ocasiones es fácil perder la esperanza, mis hermanos. Y esa fe en Dios cuando las cosas se tornan difíciles, porque es algo, digamos, que viene desde el tiempo de Adán y Eva. Lo primero que hicieron fue, cuando descubrieron la desnudez, que fue esconderse. Pero usted entiende qué significa esconderse. Cuando vamos a ese contexto de esconderse, es huir de la presencia de Dios. Y el hombre y la mujer, cuando son puestos en evidencia o en circunstancias de la vida o transitando en tiempos de oscuridad, lo primero que nace en nuestra mente o en nuestros sentimientos es correr fuera de la presencia de Dios y tratar de resolverlo en nuestras propias fuerzas. Y eso nunca ha resultado beneficioso para la vida del hombre y la mujer, sino más bien tragedia. ¿A dónde me iré, Señor, de tu presencia? Ninguno de nosotros puede ir fuera de la presencia de Dios. ¿O quién sí puede ir? ¿Quién se atreve a decir que puede irse fuera de la presencia de Dios? O que los ojos de Dios no están reposando sobre él. Yo creo que ni aun Caín, ¿verdad?, se pudo librar de la presencia de Dios, aun cuando cometió homicidio contra su hermano. Y eso nos habla, ¿no?, de lo interesado que está Dios en cada uno de nosotros. Porque nosotros muchas veces no nos damos el valor. Y con esto no estoy hablando de que usted tenga más concepto de sí mismo que el que deba tener, no, sino que usted es valioso para Cristo. Si no el Señor Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día para darnos libre acceso al Padre, a ti y a mí. Yo creo que eso es un motivo suficientemente importante para decir, somos importantes, ¿verdad? Amén. Lo que pasa es que cuando vienen esas tormentas a nosotros nos desenfocan o nos roban el norte muchas veces. Y Cristo no quiere que esto sea así. Él está interesado en que tú y yo, a pesar de las tormentas que se levanten en nuestra vida, mantengamos el rumbo fijo. ¿Cuál es el rumbo fijo que tú y yo debemos tener? ¿Quiénes creen? ¿Alguien puede participar? Cristo, ¿verdad? Dios. Amén. Nunca estamos llamados a transitar solo el caminar de la fe, mis hermanos. Y es importante que nosotros nos reunamos acá los domingos. No es porque a nosotros se nos ocurrió un día que vamos a reunirnos un domingo. No, es que muchas veces cuando nosotros nos reunimos acá y en común acuerdo, cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias, nos ponemos de acuerdo en orar por todo esto, las cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque Él nos quiere juntos y en armonía. ¿Quién lo quiere? Cristo. ¿Quién lo quiere? Dios. Es importante que nosotros entendamos que en el transitar solitario nunca nosotros vamos a contar con ese apoyo como lo contamos como hermanos en Cristo aquí juntos. Y a eso hemos sido llamados. Nadie ha sido llamado a caminar en su peregrinaje de la fe solo. Nadie. Cristo unió a 12 y esos 12 los envió. Pero usted no se pregunta, bueno, 12, número perfecto. Pero ¿por qué habla de muchos? ¿Por qué habla de muchos? Porque era necesario que en común acuerdo ellos pudieran obrar en la presencia de Dios y llevarle a los demás a conocer la voluntad de Dios para con todas las personas. No mandó a uno. ¿Usted creen que Él no podía enviar a uno solo y que hiciera ese trabajo? Es más, Él no necesitaba a nadie, ¿verdad que no? Él podía hasta las piedras ponerla a predicar. Si puso una burra a la de Balán, ¿no? La puso a predicar, le mandó un mensaje al hombre, el hombre quedó atónito. O sea, pero Él necesita que nosotros lo hagamos como cuerpo. ¿Y cómo es un cuerpo? ¿Solamente la mano? ¿Solamente la cabeza? ¿Solamente el pie? ¿O solamente una pierna? Yo creo que es un conjunto. Un conjunto donde todos se acoplan conforme a una voluntad. La cabeza es el Señor, ¿verdad que sí? Es necesario que nosotros convivamos juntos y en armonía en todo momento.
Es precisamente en esos momentos de los desafíos muchas veces oscuros, ¿no?, que nosotros enfrentamos, es allí donde nosotros necesitamos confiar cada día más en Dios. Y disculpen si no había dado el título del tema, pero le he colocado aferrándose a la confianza en Dios en tiempo de oscuridad. Es sobre lo que estamos hablando el día de hoy, sobre lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Muchas veces las situaciones se tornan oscuras en las finanzas, en las relaciones familiares, en la salud, muchas veces en las carreras, también universitarias o en el desenvolvimiento de lo que es la familia. A veces es difícil entender por qué han ocurrido estas cosas, porque a veces nosotros nos preguntamos, como llegan tan inesperados, nosotros decimos, pero esto llegó para condenar nuestras vidas. Pero quien conoce a Dios entiende que ninguna prueba Dios la envía con la finalidad de que tú seas minimizado, sino que quiere sacar lo mejor de ti a través de las circunstancias que estás enfrentando. Amén. Eso significa identidad como hijo de Cristo. Cuando tú conoces a tu Padre y cuando las circunstancias vienen a tu vida, tú dices, Señor, yo sé que esto viene con un propósito. Amén. ¿Quiénes lo creen? Amén. Si nosotros decimos Dios es un Padre bueno, Él va a permitir que alguna cosa mala no suceda. No. Dios no nos dará carga a ti y a mí que no podamos llevar, mi hermano. Amén. Amén. Eso es importante entenderlo porque te habla a ti como hijo, te habla en identidad, en lo cual tú tienes que tener una convicción absoluta, porque muchas veces decimos, sí, yo hablaba con el hermano María, somos cristianos. Está bien, somos cristianos, lo digo. Pero realmente conozco a Cristo. Conozco al Señor del cual yo digo que soy de Él. Porque una cosa es creer conocer. Yo creo conocer, por ejemplo, a Mel Gibson. Pero yo lo conozco realmente. Yo ese Señor nunca lo he visto en una pantalla. Y los pocos gestos, bueno, de acción, de alguna otra película, pero rasgos superficiales. Pero íntimamente yo nunca lo conozco. Pero ahora cuando tú me hablas de Cristo, sí lo conozco en la intimidad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿conoces a Cristo en la intimidad? ¿Realmente lo conoces? Amén. Porque a eso es que somos llamados. Y es que nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis muchos hombres y mujeres que enfrentaron pruebas, adversidades, momentos oscuros, pero que la constante de su vida fue confiar en Dios en medio de las circunstancias y descansar plenamente en Él, porque vuelvo y repito, nuestra mirada, nuestra perspectiva es limitada, pero Él tiene el patrón completo de lo que va a pasar con nuestra vida. Y eso no nos brinda a nosotros un respiro y un descanso pleno en decir, Señor, todo está en tus manos, nada depende de mí, todo de ti. Amén. Pero a veces nos agobiamos en las preocupaciones, y a mí me pasa. O sea, yo no me paro aquí a decirte que yo soy perfecto y que todas las cosas las sé sobrellevar, ¿no? Mi hermano, yo también estoy siendo tratado por Cristo como usted está siendo tratado también. Pero ¿tratado en qué? ¿Tratado para mi aflicción? No, nosotros estamos siendo tratados para ser cada día más semejante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Para que yo mengue y Él crezca. Para que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros. Cuando estamos en medio de las pruebas no es posible comprender los planes de Dios, porque todas esas cosas se nos olvidan. Todo eso de todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando vienen a tu mente las adversidades o a tu vida, tú dices, lo olvido todo. ¿Por qué pasa eso? Porque nos retiramos de la presencia de Dios. Exactamente. Cuando nosotros en medio de la tormenta enfocamos nuestra mirada en la tormenta y no en el que puede disipar la tormenta, nuestra mirada siempre va a estar en el problema, no en la solución. Fíjense ustedes, en estos días vi una película que me dicen que yo no sé aquí quién sabe de navegación, yo no sé, pero me enteré en ese momento. Bueno, mira, Marco por ahí, pues yo usted como que pescaba que coro por allá, mi hermano. Ah, bueno, él andaba en una barca, él sabe lo que yo voy a hablar entonces ahorita. Hay una ancla que se llama un ancla de estabilidad, que en medio de la tormenta te permite sortear las más altas olas, y esta ancla te mantiene firme en tal manera de que ella va tratando de disipar las olas que están a tu alrededor y los altibajos que pueden ocurrir en el mar. Yo no me había enterado de eso. Y es como una bolsa.
la tiran cuando está en el mar abierto y cuando hay una tormenta muy fuerte, y esa ancla de estabilidad lo que hace, en vez de hundirse, el ancla como conocemos, ella superficialmente lo que trata es de equilibrar la barca y no permite que se hunda. No conocía esto. Y me hace mucha semejanza a que nosotros cuando estamos en medio de la tormenta necesitamos siempre tirar esa ancla de estabilidad. La necesitamos, ¿verdad? Pero a veces la tenemos y no la usamos. Se nos olvida usarla. Y esta chica se le olvidó usarla. Porque en medio de esa tormenta, un lugar donde se juntaron 3 tormentas, 3 ojos de huracanes en ese momento. Y ella tenía el ancla de estabilidad, pero ella decidió ir sin ancla de estabilidad. Ella quería sortear las tormentas con esa barca. Pero es que Cristo nunca nos dijo a nosotros que nos iba a dar una carga que nosotros no pudiésemos llevar, ¿verdad que no? Y a veces nosotros en nuestra fuerza intentamos resolver los problemas. Fatuidad, hermanos. Mentira. Tú y yo no vamos a resolver problemas. El problema se lo tenemos que llevar al Señor y Él lo va a resolver. Pero a veces nosotros nos envalentonamos. Queremos ser como esa chica. No, yo no voy a tirar ningún ancla, chico. Yo mismo soy. ¿Quién dijo miedo? Autosuficiente. Somos autosuficientes. Es lo que creemos. Es lo que creemos, exacto. Pero saben que yo pienso que en ese momento el enemigo aprovecha viendo desde la perspectiva y dice, ya sé que en medio de este tiempo este decae. Y ya como dicen por ahí, tiene el bajito de cada uno de nosotros. ¿Saben qué es el bajito, no? El punto débil de muchas veces nosotros tenemos. Que estamos llamados en Cristo Jesús a identificarlo y entregárselo al Señor para que cierre todas esas brechas que muchas veces hay en nosotros. Pero que nosotros, en la necedad del hombre, intentamos agobiarnos, porque muchas veces hasta nos agobiamos sin sentido en las cosas que no vamos a poder resolver. ¿Con qué finalidad? De atormentarnos. ¿Quién viene a matar, a hurtar y destruir? ¿Quién? Y lo dejamos entrar así como si nada pasa. Tranquilo. Esta es tu casa. Haz desastre aquí. Problema, preocupación, enfermedad. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Y nunca Cristo ha querido que esa sea la condición de ninguno de nosotros. Hermano, si no nos hubiese dejado estos 66 libros para ti y para mí como manos de vida. Es importante entender a qué hemos sido llamados nosotros. Y esos 12 hombres que Cristo usó, ¿ustedes creen que no enfrentaban adversidades? Si vieron una tormenta en primera persona, ¿qué les dijo Cristo? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué se impacientan por esto? Si están conmigo, yo soy el que calmó la tormenta. ¿Qué le dijo? Cállate. Y estos se quedaron locos. Oye, este hombre, porque ni siquiera lo reconocieron como Dios en ese momento, este hombre puede hasta calmar la tormenta. Eso habla de la identidad que ellos tenían en su vida, de que no sabían que estaban con Dios mismo, que había creado los mares, los cielos y la tierra. Y nosotros a veces tratamos de contener a Dios en los problemas. De si el problema es muy grande, yo creo que Dios no lo puede resolver. Si es pequeño, yo lo sorteo, pero si es grande, yo creo que para Dios es difícil. Es difícil para alguien que creó de la nada todo. Yo creo que eso es algo imposible, ¿verdad? Para la grandeza que tiene Dios, que nuestras palabras ni siquiera podrían describirlo, de lo grande que es Él, poder ayudarnos a nosotros en medio de alguna circunstancia. Yo creo que eso para Él no sería nada imposible. No hay nada imposible para Dios, no lo hay. Pero nosotros a veces somos expertos en poner límites a Dios mismo. Las Escrituras nos aseguran que Él tiene el mejor interés en mente y trabaja incluso en los tiempos oscuros para nuestro bien. ¡Wow! Aún las adversidades, Dios las cambia para nuestro bien. El enemigo pensaba que a través de la cruz del Calvario Él estaba venciendo a Dios mismo. Y no se había dado cuenta que nos había dado, a través de todo eso que se había orquestado, la libertad plena a cada uno de nosotros para tener libre acceso al Padre. O sea que a Dios nada le sorprende. A Dios nada lo toma de improviso. Desde la antigüedad eterna, ya ese plan de que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, de que Adán y Eva iban a caer, ya estaba diseñado. Nunca nos hemos puesto a pensar eso, de verdad. De que todo eso no lo tomó por sorpresa a Él, ni nunca algo de nuestra vida le puede tomar por sorpresa.
nosotros nos toma por sorpresa, pero a Él nada lo toma por sorpresa. ¿Verdad que sí? Es vital entender, mis hermanos de la fe, la diferencia entre caminar en la oscuridad y caminar a través de la oscuridad. Es algo totalmente distinto, porque caminar a través de la oscuridad te brinda a ti que tú tienes una lámpara por donde puedes caminar. Pero cuando estás en oscuras y no tienes ninguna lámpara, difícilmente vas a poder lograr un objetivo, ¿verdad que sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Pero la palabra de quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos brinda a nosotros el consuelo, la ayuda, el respaldo que tú y yo necesitamos en medio de las circunstancias. Pero a veces preferimos leer más el Instagram que la palabra de Dios y pensamos que el Instagram nos va a hablar. ¿Saben qué? Dios es un Dios tan bueno que le gusta hablarnos en persona. Que tú y yo vayamos a su presencia y allí en esa presencia Él nos habla, nos muestra su buena y agradable voluntad en medio de que tú y yo nos humillemos y claudiquemos ante Él. O sea que los tiempos oscuros entonces son beneficiosos o de verdad son algo que Dios busca para nuestras vidas, para afligirnos. Yo estoy convencido que los tiempos oscuros que tú y yo vivamos, aunque es difícil aceptarlo, son tiempos de crecimiento, mis hermanos. Es una realidad. Y todos los hombres y mujeres de la Biblia, cuando lo han vivido, ¿cómo ha sido el postrer estado de ellos? Mayor que el primero, ¿verdad que sí? Vemos la vida de Job. ¿Job cómo comenzó? Job era como un patriarca también de ese tiempo. Era uno de los hombres más pudientes para la época. El enemigo va a Dios y ¿qué le dice? Permíteme tocar la vida de Job. Dios le dice, bueno, tócala. Porque para él no lo iba a tomar nada sorpresa. Sin embargo, vemos toda la aflicción que pasa en la vida de este hombre, ¿no? Enfermedad, pierde la familia, podríamos decir, pierde el trabajo, pierde las finanzas, pierde las posesiones que tenía, todo lo perdió a la vista del ser humano. Pero creció de tal manera espiritualmente que el postrer estado fue mayor que el primero. Amén. Todo nos ayuda para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Quién lo cree? Amén. Amén, de verdad. Miren lo que conoce el Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Yo creo que si tú y yo hemos reconocido, que creo que es así, a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, todas las cosas a ti y a mí nos ayudan para bien. Amén. Todas. Como les decía, es vital entender la diferencia entre caminar en la oscuridad y caminar a través de la oscuridad. Pero como creyentes no vivimos en la oscuridad del pecado, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 3. Voy a tomarlo ahí a la mano, podemos leerlo rápidamente. Colosenses capítulo 1, Versículo 3. Sí, mi hermano, 3, 1, 3. Amén. Amén. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Amén. Amén. ¿Cuántos no nos hemos identificado con esa nuestra antigua forma de vivir? Porque no éramos blasfemos a Dios, podríamos no decirle alguna mala palabra a Dios con nuestras formas de actuar, lo hacíamos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Para refinarnos y ayudarnos a convertirnos en todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, Dios quiere que yo sea, Él permite que sus hijos, nosotros, enfrentemos dificultades y algunas pruebas. El propósito de la prueba es refinarnos. Amén. No afligirnos, nunca ha sido afligirnos, ha sido sacar lo mejor de nosotros, quitar la impureza de lo puro y dejarnos purificados. Eso ha sido la prueba representada en la historia bíblica y en la historia de cada uno de nosotros. En la historia de José, que es donde voy a fundamentar el mensaje, se encuentra en Génesis 37, capítulo 39, capítulo 37, versículo 39. Vemos la historia de un hombre, ¿no? Un niño. En un principio, Santi era un niño como tú. Y Dios le hablaba en sueños.
y le demostraba lo que iba a ser a futuro en la vida de José. José era un muchacho que tenía visiones, no un muchacho cualquiera, había sido escogido por Dios con la finalidad de alimentar al pueblo en medio de la escasez que iba a futuro tener. Génesis 37, versículo 39. No, a ver. No, llega hasta 36. No, 37, capítulo 29, perdón. 29. Amén. Habla de lo que hablaba, lo que quiero llevarlos a entender es la vida de José, ¿no? Un niño en el cual Dios hablaba a través de los sueños y Dios le decía que él iba a gobernar en algún momento el territorio que Dios le iba a entregar. Él no hablaba a sus padres, él hablaba a sus hermanos y les decía: Dios me ha hablado a mí que ustedes se van a postrar ante mí. Y ellos lo veían como un arrogante, veían a José como un arrogante. Pero ¿quién se cree? Este es el menor y quién piensa que va a gobernar a nosotros los demás. No fue sabio en su momento tampoco en hacerlo, era un muchacho también, no es que no era sabio, no tenía madurez suficiente. Sin embargo, Dios le había demostrado lo que iba a hacer en la vida de él a futuro. Y cuando vemos esto, descubrimos 6 principios, ¿no?, en la vida de José, por lo que se rigen o por lo que se rigió José en los tiempos difíciles. Vemos en el libro de Génesis capítulo 39 del 2 al 6. 39 del 2 al 6. Dios lo prosperó y le dio el favor del faraón. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Dios está con nosotros aún en los tiempos difíciles. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Fíjense que estamos hablando de la vida de José siendo joven con sus hermanos. Sus hermanos lo venden a él como esclavo, porque imagínense ustedes, te puede vender un impío, pero que te venda a tu hermano de sangre, algo bastante doloroso, ¿no? Y no conforme a ello, que lo venden, lo dan por muerto al papá, porque capaz a lo mejor lo hubiesen vendido. Bueno, nosotros tenemos problemas con él porque él cree que va a ser gobernador de nosotros. Pero no, ellos no se conforman con eso, ellos no se conforman solamente con decir que vendieron a José, sino que le dicen al padre que lo han matado. Creo que eran unos lobos, decían ellos, lo habían matado, que lo habían matado en el camino. Y le llevaron la túnica de José bañada en sangre. Mataron un cordero por allá y se la presentaron al papá. No solamente le amargaron la vida a este muchacho, sino también se la amargaron a la familia. Una consecuencia. Porque el hombre sufrió. Es que sufrió muchísimo. O sea, ellos prácticamente, buena parte de la vida del padre de José lo hicieron sufrir. Es como a ti que te digan como padre: mira, tu hijo lo han matado, ni Dios lo quiera. Pero es una amargura. Y no era nada verdad. Josué tuvo que lidiar con todo esto. Fue a una tierra donde nadie lo conocía. Fue a una tierra donde, digamos, no conocía las costumbres de esa tierra, pero sí estaba presente en su corazón la promesa que Dios le había hecho. ¿Y a cuántos de nosotros Dios no nos ha hecho promesa? Pues levanta su mano. Le ha hecho Dios promesa a usted en su vida, ¿verdad? Y aunque no la hemos visto, estamos convencidos de que Dios la cumplirá. Amén. Porque sabía usted que Dios cumple lo que promete y no falla. Dios no falla. Te puede fallar el hombre, pero la promesa que Dios te ha hecho a ti y que nos ha hecho a todos nosotros a través de su palabra la va a cumplir. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él cumple lo que promete. Como dice el libro de Números 23-19. Amén. Y digamos que José se había amparado en todo esto. José entendía que aun cuando todas las circunstancias a su alrededor era contraria a lo que Dios le había dicho, él tenía entendimiento en saber que Dios lo iba a cumplir en algún momento. Él sabía que todas las cosas le ayudaban para bien. A nosotros nos gusta saber cada detalle del camino, pero Dios es experto en llevarnos en temporada, ¿verdad? En la otra temporada, y nos mete en otra temporada, y tú dices: wow, pero si antes estaba así, ahora la cosa no la veo como antes, y me lleva a otra temporada. Pero es que Dios nunca nos ha prometido a nosotros en decirnos en cada instante de nuestra vida qué va a hacer. A mí Dios eso no me lo ha prometido.
me ha prometido que en la temporada que yo esté, las cosas van a ir bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero José lo entendía. Siendo joven, él entendía lo que Dios lo había llamado. Y aun cuando estaba prisionero, porque lo habían vendido como esclavo, estos hermanos eran una joya, ni siquiera que lo habían entregado, sino que lo vendieron como esclavo. O sea, recíbelo como bagaje, haz lo que tú quieras con él. Imagínate tanta perversión que había en la familia, o digamos, tanta envidia, porque eso podría decirse en esa familia, que ellos le dio igual que iban a hacer con ese hermano. Lo vendieron, pasaron unos por ahí, unos mercaderes, mira, te vendo a este joven, seguramente te sirve para algo, llévatelo. Le dieron al papá, no, eso lo mataron unos lobos. Qué desastre. Métase en esa película. Pero este joven, que había recibido sueños de parte de Dios, nunca dejaba de pensar todo aquello que Dios le había dicho. Todas las promesas que Dios le había mostrado a través de sueños. Y le había dicho que él iba a ayudar a su familia. Y él entendía eso. Si Dios lo había dicho, Dios lo hará, a pesar de las circunstancias. Y es como vemos en Génesis 39, del 2 al 6, que una vez José es vendido como esclavo, él forma parte, digamos, de los esclavos de Potifar, que era como un regente para ese tiempo, digamos, como un gobernador. No era el presidente, era como el gobernador de una cierta provincia. Y vemos cómo Dios se encarga, ¿no? Porque así como Dios lo hace, cosas tan nosotros a veces lo vemos tan asombroso, o decimos, wow, ¿cómo Dios pudo obrar desde aquello malo a esto bueno? Le puso gracia y favor a este hombre, a este joven, y halló gracia y favor delante de Potifar. Y ya Potifar no lo tenía como un esclavo normal, sino como una mano derecha de los esclavos. En medio de toda esta oscuridad que podía estar atravesando José, Dios nunca dejó de ser Dios. Y siempre puso favor y gracia en él. Vemos la vida de este hombre como en Hebreos 13:5 Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y es que José entendía a lo que Dios lo había llamado. Que a pesar de todo aquello, el cambio que había ocurrido no era la forma a lo mejor como él pensaba que Dios lo iba a bendecir, porque Dios te dice, te voy a bendecir, tú lo menos que piensas es que vas a ser como vendido como esclavo por tus hermanos, y que te van a tirar a una tierra donde tú no conoces a nadie. Y tú dices, bueno, pero ¿qué clase de bendición es esta? Lo que me está destruyendo, pensaríamos mucho. Pero él descansaba en la perfecta voluntad de Dios. Las escrituras enseñan que el Señor estuvo con José en todos los eventos de su vida, desde la esclavitud hasta el encarcelamiento. Dios lo prosperó en todo lo que estaba. Estaba en la cárcel, Dios lo prosperaba. Estaba como ayudante de Potifar, Dios lo prosperaba. Estás sin trabajo, Dios te va a prosperar. Amén. Tienes una deuda, Dios te va a ayudar a salir de esa deuda. Estás enfrentando una enfermedad momentánea, Dios está contigo en medio de esa tormenta. Estás pasando por tiempos de incertidumbre, recuerda la vida de José. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Dios tiene un propósito al permitir los tiempos difíciles, mis hermanos. No importa cuán desastrosa parezca la prueba, porque esto es desastroso. Estaba en un momento, en un intervalo de tiempo, recibiendo esa bendición de Dios en sus sueños. Tú vas a ayudar a tu familia. El próximo capítulo, en esclavitud, dado por muerto. Dios mío, y era todo esto que tú me mostraste, pues. Plan de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo así de esa forma? Algo tenía que tratar en la vida de José, en su corazón. Yo estoy convencido de eso. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que he tenido que atravesar, mi hermano. Porque era necesario que las pasara. Tiempos buenos y tiempos no tan buenos en mi perspectiva. Pero en todo Dios ha sido fiel. ¿Verdad que es fiel? Amén. Y todo es necesario, y todo tiene un propósito para nuestro bien. Así como pasó con la vida de José. Aun cuando parezca desastrosa la prueba, si eres un seguidor de Cristo, Dios tiene una razón específica, mi hermano, mi hermana de la fe, para permitir dificultades en tu vida.
Hay un plan perfecto que muchas veces tú y yo no lo conocemos, pero que Él sí lo sabe. Y que de toda esa cosa, todo nos va a ayudar para bien. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Fíjense bien, ¿cuánto tiempo pasó? Porque no fue hasta que tuvo a los 30 que se convirtió en el primer ministro de Egipto. Intervalo de tiempo. Él buscó de forzar la situación de 17 a 30. Yo no leo eso en la palabra. Él se sometía a la voluntad perfecta de Dios y esperó su tiempo, donde Dios a través de su gracia y su favor lo colocó donde tenía que ir. Esa fue la vida de José. Si usted tiene otra, coméntemela, pero no conozco otra. Él entendió que era Dios quien iba a ayudarlo a atravesar la tormenta de la vida que estaba enfrentando. Porque él tenía promesa de Dios. Y vuelvo a preguntarle, ¿quiénes aquí tienen promesa de Dios? Amén. ¿Tú no, Leandro? ¿Verdad que sí, no? Perdón, Jonathan, y la buena actitud para afrontar todo esto, porque nosotros, yo misma, cuando estoy afrontando una situación, realmente no me escuchan quejando, pero me quejo. Esa es nuestra condición y Dios no se agrada de eso. Por eso también, eso que decías, tenemos muchas veces que ser confrontados por Dios para que veamos aquello en lo que nosotros mismos nos saboteamos. Amén, así es. Muchas veces decimos, bueno, el lenguaje de Dios es el amor, pero el no lenguaje de Dios es la queja. Eso es ruido para Él. Cuando tú y yo lo que hacemos es quejarnos, no, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? No veo un cambio en la situación. ¿Hasta cuándo voy a estar yo en esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Eso Dios no lo entiende. Eso es ruido para Él. Cuando tú vas con un corazón humillado y contrito y le dices, Señor, ¿qué me quieres enseñar tú en medio de esto que estoy enfrentando? Cambia la cosa. Todo cambia. Y ahí es donde Dios dice, esa es la atención que yo quería lograr contigo. Que te humilles delante de mí como tu Padre, porque yo sé lo mejor para ti. A veces en nuestros delirios de gloria, porque los seres humanos somos así, a veces tenemos un poquito y nos queremos top, top, como dicen los futbolistas, ¿no, Carlos? Top, top. Nos queremos top, top, de lo mejor de lo mejor. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice a esos top, top? Los que tienen más alto concepto de sí mismos no pueden tenerlo. No puedes tener tu más alto concepto de sí mismo que el que debes tener. Eso habla de humildad y de equilibrio en la vida de cada uno de nosotros. Como dice el salmista, creo que la semana pasada hablamos con ellos, ¿no? Hablamos de ello, el salmista o el libro de Eclesiastés, alguno, o el proverbista. Ahora estoy en ese dilema, mi hermano. ¿Quién me puede sacar ese dilema? Que dice las palabras de Dios: Señor, no me des donde tenga mucho, porque me puedo ir delante de tu presencia, y no me ponga donde tenga poco, porque puedo llegar a robar para tener eso que necesitaba. Señor, no, manténme en el centro de todo, ni en lo mucho ni en lo poco. Creo que es un proverbio, y si mal no recuerdo, creo que es el proverbio 30, pero usted puede corregirme también. Eso habla de que nosotros necesitamos un equilibrio en nuestras vidas, y esos tiempos oscuros buscan en nosotros, cuando estamos desviados del propósito, encauzarnos en el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. José lo vivió. José era un niño, digamos, prodigio para su época. Tenía 17 años y había recibido la promesa de Dios de que su familia iba a ser alimentada por él. Él iba, como el patriarca de la familia. ¿Y fue o no fue verdad? Sí fue verdad. Pero ¿qué tuvo que cambiar en el corazón de José? Muchas cosas. Porque a los 17 años no estaba preparado. Tuvo que cambiar mucho. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no tenemos que cambiar nuestro corazón? Dios me lanzó esa piedra a mí también. Muchos de nosotros creemos ya estar preparados para lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero muchas veces no estamos preparados, mi hermano. Proverbios 30, 7 al 9. Ah, gloria a Dios, era un proverbio, era el 30. Gracias, Señor, por no dejarme en vergüenza. Dios es bueno. Pero fíjate que el proverbista, bueno, sabio Salomón, ¿no? Para ese momento, creo que lo redactó Salomón. Entendió, ¿no?, lo que era el equilibrio en la vida del ser humano.
Porque muchas veces nosotros decimos queremos muchas cosas, pero no estamos preparados para muchas cosas todavía. Y eso no quiere decir que Dios no quiera que tú seas prosperado en todo lo que hagas. La diferencia la marca en que, ¿qué tú llamas ser prosperado? ¿Qué tú llamas ser prosperado, Carlos, por ejemplo? ¿Tener mucho dinero? No. Tener tranquilidad. Tranquilidad, paz. Sí. ¿Y ustedes qué llaman ser prosperado? Por ejemplo, no hay respuesta buena ni mala. Es simplemente para Tener un poco más de madurez espiritual. madurez espiritual. ¿Usted, mi hermano? ¿Qué? Bueno, la Biblia dice que seríamos prosperados así como prospera nuestra alma. Es un equilibrio en lo natural y en lo espiritual, Así pues, es. en lo material y en lo espiritual. Exactamente. No, todas las Quiero respuestas. ser prosperada en todas las En áreas. todas las cosas. Así como prospera tu alma. Pero muchas veces nosotros, la perspectiva de prosperidad es que podamos tener, por ejemplo, libertad financiera. Pero ¿y si no estamos preparados para eso? Dios no nos va a dar nada a nosotros que no estemos preparados o que nos conduzca a la perdición de nuestras almas. ¿Verdad que Dios no va a permitir eso? Porque es un buen pastor, un buen padre. Él sabe lo que necesitamos, como esas ovejas. Usted sabe que cuando las ovejas, hablamos en esta semana sobre el buen pastor, y el buen pastor lleva a las ovejas a donde tengan el mejor pasto y la mejor agua. Él se encarga de darle esa provisión, pero Él no las va a llevar a un lugar donde tengan agua, pasto y ya se despeguen del pastor. ¿Verdad que eso nunca va a pasar? No tendría sentido, porque lo próximo es que luego se las coma, porque van a estar tan relajadas que no se van a preocupar de esta alerta, ¿verdad? Y a veces nosotros esa prosperidad la queremos asociar tanto al dinero, y que muchas veces a nosotros nos hace falta, a todos nosotros nos hace falta dinero para vivir esta vida, pero que el dinero no sea el fundamento con el cual nosotros nos movamos. No estamos llamados a eso. Que no sea nuestro Dios. No sea nuestro Dios. Y eso ha sido un problema del hombre y la mujer a lo largo de la historia. Pero gracias a Dios nosotros estamos parándonos en la brecha para identificar qué es lo verdaderamente importante de Dios para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Amén. Durante 13 años, volvemos a la vida de José, caminó en medio de la adversidad. Fíjense ustedes, 13 años en la adversidad. A los 17 Dios le había dado promesa, pero no fue hasta los 30 que Él vio el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. 13 años en la oscuridad. Sin embargo, en esa oscuridad, ¿quién estaba? ¿Quién estaba con Él en ese 13 años? Dios. ¿Y quién está con nosotros, mis hermanos? Brinden un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Porque a pesar de lo bueno o lo malo que nosotros veamos en nuestra vida, tú estás con nosotros, Señor. A veces cuando somos agraviados, nuestro enfoque se desvía de nuestro Dios a nuestra situación. Dios tenía un propósito, mis hermanos, en cada paso, a pesar de lo accidentada que pareciera la vida de José. En el plan de Dios actuaría como Salvador tanto para su familia como la de toda la civilización de Israel. No solamente Dios trabaja, por ejemplo, en Marcos, sino en la generación de Marcos. Yo generación. No solamente en la hermana Omaira, sino en la generación de la hermana Omaira. Porque Dios es un Dios perfecto. Dios no hace nada inconcluso, ni a medias. Dios es un Dios perfecto en todo cuanto hace. Y no iba a ser la excepción en la vida de José. Esos 13 años que vivió en la esclavitud sirvieron para moldear el corazón de este joven que se iba a convertir en hombre y que iba a ser el segundo al mando de un reinado. Ni siquiera cualquier cosa. Él no iba a ser cualquier hombre. Así como tú no eres cualquier mujer ni eres cualquier hombre. Amén. No somos cualquier persona. Dios tiene un específico énfasis en tu vida con la finalidad de perfeccionarte a su imagen y semejanza cada día más. ¿Cuánto no nos ama Dios? Así es. Fíjense que el plan era tan perfecto que Dios tenía con este hombre que él iba a liberar de la hambruna durante 7 años a su pueblo. Pero tenía que estar preparado, él primeramente. ¿Cuánto ha sido llamativo la vida en hombres y mujeres que Dios se ha empecinado? Por lo menos esos 12 hombres, los 12 apóstoles, ellos la pasaron de rosita cuando estaban con Jesús. ¿Verdad que no? Fueron tratados
en todas las áreas de su vida con la finalidad de sacar lo mejor de ellos. Aún Pedro, sobre el cual Cristo edificó la roca, su iglesia, fue tratado. Estaba con Jesús y no sabía quién era Jesús. No sabía todavía quién era el Padre. Él y el Padre eran uno. Pero necesitaba ser perfeccionado la vida de cada hombre y mujer. Y es que cada hombre y mujer que camina con Cristo necesita ser perfeccionado para conocerlo más a Él. Somos instrumentos en sus manos. A veces nos duelen las circunstancias que enfrentamos, pero mis hermanos de la fe son necesarias para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Quiero crecer, crecer. Amén. Más tarde José le dijo a sus hermanos, fíjense ustedes, después de estos 7 años, cuando se estaba dando el cumplimiento, vosotros pensasteis en Génesis 50:20, Génesis 50:20, para que lo veamos juntos. Así es. Génesis 50:20, dice la palabra de Dios: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó, oído, presten atención mis hermanos, habla José sobre lo que le había pasado en su vida y le estaba hablando a sus hermanos, y Dios permite que esa palabra la tengamos nosotros el día de hoy para que veamos que nada se escapa del plan de Dios. Dice la palabra: es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Amén. La dirección soberana del Señor sobre la vida de José, vemos que lo llevó a hacer un plan perfecto en la vida de este hombre, y que todo aquello que se había planeado para mal finalmente resultó en un bien para su vida y para su generación, para su vida y para su pueblo. Y es que muchas veces Dios trata con nosotros, por lo menos los que somos padres, con la finalidad de que nuestros hijos no se pierdan, sino que se mantengan creyéndole al Dios Todopoderoso. ¿Verdad que sí? Pero es necesario que alguno de nosotros se pare en la brecha. Y es que Dios está empecinado con nuestras vidas. En estos días leía la vida de Jonás, ¿no? Que es un poco similar a lo que estamos hablando hoy. Y yo nunca había leído desde ese punto de vista. Dios me hablaba de una manera totalmente distinta en este momento, porque vi cómo Jonás era un impedimento para que los ninivitas se arrepintieran. Él nunca quiso que ellos se arrepintieran. Él lo que quería, como los ninivitas, ¿usted sabe lo que tenía Jonás en su corazón? Amargura. ¿Por qué? Porque los ninivitas le habían hecho mucho daño al pueblo de Israel en aquella época. Los ninivitas se encargaban de matar a los israelitas. Pero fíjense con cuánto amor Dios tenía por ese pueblo, que le dice a Jonás: prepárate y ve a predicarle sobre el arrepentimiento, de perdón de pecado al pueblo de Nínive, que yo los voy a aceptar, dice Dios. Pero Jonás no quería. Estaba como decimos en Venezuela, estaba educado con esa gente. No había un perdón en él. Y era un profeta. ¿Quién puede decir que Jonás no era un profeta? Era un profeta de Dios. ¿A quién envió Dios? A Jonás. ¿Por qué? Porque necesitaba ser sanado él. Porque Dios ya sabía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Pero él necesitaba tener perdón en su corazón para crecer más. Jonás sabía que si él llevaba la palabra, ellos se iban a arrepentir. Y fíjense ustedes que él después dice, terminando, creo que en el capítulo 4 dice, pero... O sea, Dios le dice a él: ¿por qué están amargados si se arrepintieron? Es que tú eres muy bueno, le dice a Dios. No se lo merece. No se lo merece. ¿Y quién somos nosotros para saber qué nos merecemos o qué no? ¿O quién se merece algo y quién no? Pero sabemos que Dios perdona. Amén. Aún aquellos eran perversos. Los ninivitas afrontaban guerras terribles con la finalidad de destruir todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios en su plan perfecto permitió que aquella gente se arrepintiera. Pero más que se arrepintiera, es que el corazón de Jonás fuera tratado. Es increíble, de verdad. Usted lea ese libro. A mí me hablaba de Jonás y yo te conocía desde la ballena, que fue a arrepentir, fue a predicar el arrepentimiento, el perdón de pecado a los ninivitas, y hasta allí. Pero cuando entendí el verdadero motivo
por el cual Dios lo envió, yo dije, oye, cambió mi perspectiva. Había algo en el corazón de este hombre que no estaba bien. Pero es que ellos eran muy malos. Eran malos. Eran muy malos. Y al parecer de nosotros, la gente no merece perdón. Nosotros no creemos, oye, ese es muy malo y no entendemos por qué Dios perdona, pero nos perdona a nosotros. Nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros. Pero los demás no. Nosotros éramos buenísimos y Dios nos perdonó porque éramos buenísimos. Pero los demás son muy malísimos. Y no puede Dios perdonar a esos malísimos. Pero ¿quién somos nosotros para eso? Éramos malos y Dios en su gracia y en su favor inmerecido nos perdonó. Amén. Y es algo que marcó mi corazón, porque muchas veces nosotros actuamos de esa forma, mis hermanos, poniéndole categoría muchas veces a las personas. Este necesita ser salvo y aquel no. Y aquel creo que sí. Pero ¿quién somos nosotros? Y vuelvo a la condición de José. Algo en José no estaba bien en ese momento. Él les decía a sus hermanos, yo voy a gobernar sobre ustedes. Era un joven, era un niño, pero su corazón no estaba preparado. Y se había enaltecido de tal manera que los hermanos le agarraron fue rabia y envidia. No estaba preparado. Dios lo procesó durante 13 años para que ese José que se envanecía diciendo yo lo voy a gobernar, ahora era un humilde servidor. ¿Cuántos humildes servidores estamos aquí hoy? Amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Estamos terminando. La oscuridad solo durará lo necesario para que Dios cumpla su propósito en ti y en mí. Durará el tiempo necesario. Pero ¿sabes qué? Depende de ti y de mí. Si tú te quieres acoplar al plan de Dios, Dios trabaja en el tiempo. Si tú no te quieres acoplar al plan de Dios, Dios extiende un poquito el tiempo. ¿Verdad que sí? Amén. Porque es necesario que tú y yo seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a lo que a Cristo le agrada, a nosotros nos agrada. Que a lo que Cristo no le agrada, a nosotros no nos agrada. Que a lo que Cristo nos ha llamado a ti y a mí, a nosotros lo hagamos, ¿verdad? Que para nosotros no sea un peso servirle a Dios, sino que sea un privilegio. Que para nosotros amar a las demás personas, como hablaba con mi hermano Mayra, yo creo que habla más las acciones que las palabras. Porque Cristo podía venir al mundo y decir, yo soy Cristo, soy Dios, ámenme. Pero Él no lo hizo de esa forma. El amor se demuestra más con hechos que con palabras. Y lo habló Él en la cruz del Calvario. Él se entregó aun cuando nosotros no lo merecíamos. Ninguno, miren, apunto todo así. Ninguno lo merecíamos. Pero Él lo hizo por amor. Él demostró el amor en un acto. Él no solamente se conformó a decirle, yo te amo, Marcos, sino que dijo, yo voy a morir por ti, Marcos, porque te amo. A mi hermana Norma, le dice el Señor, yo voy a morir por ti en la cruz del Calvario, porque te amo, Norma. Y a todos nosotros. Él no se encargó solamente con decirlo, sino lo hizo. El amor sin obra, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? Y eso aplica para todo, hasta para nuestra familia. Tenemos a veces que tener ese amor sacrificial como matrimonio. Estamos llamados a ello, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que están a nuestro alrededor, aún con los que no nos caen muy bien. Estamos llamados a amarlos a todos. Ese es el amor sacrificial. Los que no nos caen muy bien nos convertimos en monas. Así es, no señor, ese impío no. Yo puedo amar a todos menos a ese. Pero no estamos llamados a eso. Por eso vienen las oscuridades a nuestra vida, con la finalidad de perfeccionarnos cada día más y hacernos semejantes a Cristo. José lo necesitaba, Abraham lo necesitó, esos 12 apóstoles lo necesitaron, nosotros lo necesitamos. A menudo descubrimos más en los tiempos oscuros que en la luz. Qué importante es eso, porque en los tiempos de bonanza nosotros creemos que todas las cosas están bien. Pero es necesario que el Señor nos meta en ese tiempo de oscuridad para decirte, tú dependes de mí, amigo. Tú no dependes del mundo, tú dependes de mí. Tú te manejas sobre mi precepto. Yo te compré a ti, tú no a mí. Tú necesitas de mí. ¿Quiénes necesitamos del Señor aquí? Amén. ¿Usted cree que Cristo necesita algo de usted? No.
¿O se siente contento porque usted vino hoy a la iglesia y va a pasar un checklist? Hoy vinieron. Señor, hoy hice algo por ti. Cabezón, tú eres el que necesitas de mí. Tú eres el que necesita congregarte. Tú eres el que necesitas madurar. Tú eres el que necesitas servir. Tú eres el que necesitas menguar para que yo crezca en ti, para que todas las cosas te ayuden a bien. Amén. Es la perspectiva que tú y yo debemos tener. Menguar, para que crezcas tú, Señor, y cada día ser más como tú, ¿verdad? Como decía la alabanza. Así es. Ahí es donde estamos llamados. No importa dónde estaba José, en el fondo del pozo, en la casa de Potifar, cuando estuvo el tiempo en la prisión, él caminaba siempre hacia la luz. ¿Cómo que hacia la luz? A Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Dios lo movía hacia su propósito divino. José se convertiría en ese primer ministro que Dios le había prometido, pero que tenía un corazón conforme al de Dios. No eres el muchacho arrogante que le decía a su hermano, yo lo voy a mandar a ustedes. No, yo les voy a servir a ustedes, mis hermanos. Distinto, ¿verdad? Sí. No te voy a mandar, sino que yo te voy a ayudar a que crezcamos como nación. Distinto ese José al José de los 17 años. Y es que nosotros a veces tenemos 40, 50 y somos como esos de 17 años de José, ¿verdad? No, Marco dice que tiene 12, ¿qué fue? Pero es verdad, necesitamos madurar en Cristo Jesús. Y José siempre sirvió. Siempre sirvió. O sea, Dios tiene un propósito especial con este hombre, en el servicio. Es allí donde Dios te quiere y donde Dios me quiere a mí también. Amén. Dios lo movía a su propósito divino. Su plan salvaría no solo a esa familia de José, sino también a toda la población de Egipto. Su relato se registraría en las Escrituras para enseñar y bendecir a innumerables personas a lo largo de la historia. Hoy lo estamos tomando de ejemplo. Todos preferimos evitar aprender de la manera más fácil. Todos preferimos evitar aprender de la manera más difícil. Pero las lecciones no se vuelven realmente nuestras hasta que se prueban y se aprueban en nuestras vidas. Fíjense ustedes, a mí me gusta, siempre me ha gustado ese pasaje bíblico del segundo libro de Pedro. Si mal no recuerdo, el segundo libro de Pedro, capítulo 1, donde habla cómo se refina el oro en el fuego. Segunda de Pedro, ¿no? El que lo tenga, segunda de Pedro 1. Ya vamos a ir terminando. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. El 1. Sí, el 1. Sigue. Del 3 al... Si quieren leerlo del 3 al 8. Ok. Por favor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y Es excelencia. primera, ¿no? Primera de Pedro. Es primera de Es primera de Pedro, Ay, la disculpa. segunda. Primera. Ya. Sí. Es una más atrás. Primera de Pedro del 3 al 7. Aquí. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para que ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando nuestro Señor Jesucristo se revele. Gloria a Dios. Fíjense ustedes, tomo ese último extracto del versículo 7. El oro, hace una comparación en el oro. Aunque perecedero, que no va a tener eternidad el oro, se acrisola el fuego. Así también la fe de nosotros, que vale mucho más que ese oro que estamos hablando, al ser acrisolada por las pruebas, o sea, purificada. Acrisolar es purificar, es quitar de
la impureza al oro. Por las pruebas demostrará que es digna de aprobación. O sea, está hablando sobre que la prueba viene a nuestra vida con la finalidad de quitar la impureza que en ti y en mí hay. En la vida de José había impureza, en la vida de nosotros hay impureza. Y es necesario que pasemos por esas pruebas para que nuestra fe salga más fortalecida de cuando entramos a la prueba, ¿verdad que sí? Dios es perfecto en todo lo que hace, mis hermanos. Dios tiene el plan perfecto para nuestra vida. Y solo confiando en Él y siguiéndolo con una fe obediente podemos llevar a cabo ese plan. Debemos obedecer, mis hermanos, incluso cuando la vida dificulte la elección correcta o exija un sacrificio personal. Y hoy hablaba con María y le decía, no daré nada que no me cueste, porque muchas veces nosotros pensamos que todas las cosas van a ser espontáneas, que va a nacer de nosotros hacer todas las cosas por voluntad propia, pero a veces nosotros tenemos que forzar la carne para que haga lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tenemos que el amor es sacrificial, ¿verdad que sí? Tenemos que ser intencional y Intencionales en todo momento. Amén. Amén, amén. Es así. Porque nuestro Padre está edificando el carácter en nosotros. Solo la obediencia fiel nos permite crecer en sabiduría y madurez para servirle. Estamos hechos para servirle. Y por último, lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo con la luz. Y no solamente José se quedó con ese capítulo en su vida y de disfrutar todo lo que Dios había hecho con él en ese momento. De esos 13 años donde fue perfeccionado en la fe y donde fue animado a servirle a Dios a pesar de las circunstancias. No, él no se conformó con eso, sino que él lo compartió con su familia. Y nosotros en medio de las adversidades y dificultades, la fe es importante que la mantengamos, porque el testimonio es vivo para que las otras personas también crean que Cristo es suficiente para todas las cosas. Dios está construyendo principios bíblicos, mis hermanos, en nuestras vidas y quiere que compartamos nosotros sus verdades vivificantes con los demás. Mucha gente a nuestro alrededor camina en oscuridad, en la ansiedad, en la frustración. ¿Cuántos no conocemos personas así que están agobiadas? Y nosotros muchas veces, en vez de ser duros, que también terminamos siendo de oscuridad porque nos quejamos. ¿Usted cree que un verdadero cristiano va a estar llamado a quejarse? Miren, estos días yo veía un pastor que predicaba y decía, oye, el pueblo cristiano tiene que ser el pueblo más feliz, y no es locura, es la verdad, porque es que nosotros cuando conocemos a Cristo, en consecuencia, ¿cómo vamos a vivir? De gloria en gloria y de victoria en victoria, pero ¿cómo? En expresión en nuestras vidas. ¿Cómo está bien? Gracias a Dios. No tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. ¿Quién puede decir aquí que le ha faltado algo, mis hermanos? ¿Quién puede decir que Dios no ha sido fiel? A pesar de nuestra infidelidad, Dios ha sido fiel. Aferrarse a la confianza en Dios en tiempo de oscuridad no siempre es fácil, es verdad, pero es esencial para nuestra vida espiritual y emocional. Es necesario que tú y yo pasemos por ese tiempo y que lo pasemos de la mejor mano, de la mano de Dios. Debemos recordar que Dios nunca nos abandona, que nuestras pruebas tienen un propósito divino y que debemos mantener una actitud de oración y gratitud en todo momento. Queja, no, gratitud y oración. Gratitud y adoración, gratitud y confianza, gratitud y dependencia total en Dios, en que lo que Él hace es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Como cristianos, ¿quiénes son cristianos aquí? Amén. Debemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida y que podemos superar cualquier obstáculo que enfrentemos con su ayuda. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que algunos conozco las circunstancias que están enfrentando, algunos no, pero que la constante en nuestra vida sea la dependencia total en nuestra vida. Les pido que usted se pueda poner sobre sus pies y que este tiempo que el Señor nos ha brindado como regalo a través de su palabra en la vida de José, que sirva como ejemplo, ¿no? De que si lo tenemos al Señor, lo tenemos todo. Así que les pido allí que cierre sus ojos. Este tiempo quiero orar por ustedes, quiero que me acompañen también en oración por los que estamos aquí, por los que no han podido venir, por los que están en las redes sociales, por todos, aún por nuestras autoridades también en Venezuela, nuestros apóstoles, nuestros pastores, que podamos nosotros levantar un clamor al Señor y a pesar
de las adversidades que ellos puedan estar enfrentando o podamos estar enfrentando, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria y te damos honra, Padre. Yo te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanas, Señor. Este pueblo tuyo, Señor, que ha venido buscando tu alimento espiritual en este día, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, ministrando en nuestros corazones en este día, Señor. Que podamos, Señor, nosotros, a pesar de las adversidades, confiar plenamente en ti, Señor. Porque has puesto tus ojos sobre nosotros, Señor, y no somos cualquier persona. Somos hijos tuyos, Padre. Y tú tienes cuidado de tus hijos como el buen pastor que eres, Señor. Y a pesar de las circunstancias que podamos vivir, Señor, seas tú, Señor, afirmándote en nuestros corazones, Señor. Así como lo hiciste con José, para perfeccionarnos, Señor. Perfecciónanos a cada uno de nosotros, Señor. En tu palabra, en tu voluntad, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Grande en nuestro corazón, Señor. Grande en nuestra vida en esta hora, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos doblegarnos a ti, Señor, en esta hora, Señor. Reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios de nuestra vida, Señor. Si hay algo en nosotros que te ha desagradado, Señor, si ha visto enaltecimiento en nuestros corazones, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a menguar, Señor, para que crezcas tú en nuestras vidas, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú ministrándonos, Padre, con poder y gloria, como tú sabes hacerlo, Padre. No queremos irnos igual, Señor. Queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos habitar en tu presencia, Señor. Queremos estar contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Para que crezcas tú y cada día ser, dígaselo al Señor, más como tú. Yo quiero más de ti. Venimos aquí delante de tu presencia, Señor, a pedirte menguar, Señor, habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Te necesitamos, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Crece tú, Señor, y que nosotros menguemos. Mi corazón quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Estamos en las mejores manos, en tus manos, Señor. Que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Dice la vida de mis hermanos, Señor, mis hermanos aquí presentes, su familia, Padre Santo, todo cuanto hagan y emprendan, Señor, sea bendecido por ti, Señor. Que cada día crezcamos más a la estatura tuya, el varón perfecto, Señor Jesucristo. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias jamás, Señor. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Te un fuerte aplauso, Señor. Gloria a ti, Padre, por tu palabra. Pueden tomar asiento, vamos a compartir la Santa Cena. Nuestro hermano Carlos
y Astrid van a compartirnos una palabra sobre la Santa Cena. Bueno, hola mis hermanos. Vamos a hablarles acerca de la Santa Cena. Antes de pasar a la palabra, quería leerle 1 Corintios 11:28, que dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Le pido a mis hermanos que allí donde estén puedan cerrar sus ojos, podamos ponernos en cuenta con Dios. Si tenemos algo contra alguna persona, lo que podamos sentir en nuestro corazón, que nos podamos examinar para que así podamos compartir la Santa Cena. Amén. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas mirar nuestros corazones en este momento, que tú puedas sacar de él todo lo que no venga de ti, Señor, que nos podamos poner en cuenta contigo, Padre, que seas tú renovando un espíritu recto dentro de nosotros, Padre, y que podamos pasar aquí a la Santa Cena a compartir para que podamos confiar cada día más en ti, Señor, y darte las gracias por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, por cada latigazo, Señor, por todo lo que pasaste por nosotros, por amor a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí? Primera de Corintios. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Puedes comer el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Pueden beber el vino. Porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor, te damos nuevamente, Padre, por haber compartido, Señor, esta Santa Cena contigo, Padre. Que podamos hacerlo cada vez, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por eso que tú pasaste por nosotros, por amor. Gracias, Padre, porque nunca dudaste en hacerlo por nosotros y por darnos esa libertad, Señor.